Bueno, hay dos noticias. La buena para Donald Trump es la que la Corte Suprema le acaba de dar inmunidad. Es decir, él puede cometer cuanta atrocidad quiera, que tiene inmunidad, porque se escuda en sus peones. La mala noticia es que Stephen Miller, que esta señora Kristi Noem, que los agentes de ICE, que son muchísimos, ellos no tienen inmunidad. Y lo que les espera es la cárcel. ¿Saben por qué? Porque los están acusando ya de asesinato. Muchos de los funcionarios del gobierno del presidente de los Estados Unidos van a terminar enfrentando cargos criminales por las operaciones ilegales que Donald Trump está ordenando precisamente en el Caribe, que ya dejaron muchos muertos, muchos desaparecidos, muchísimas preguntas también. Y no lo está diciendo la prensa extranjera, ¿eh? No es que lo diga un medio venezolano porque está este conflicto amenazando a Venezuela. No, lo está diciendo incluso el mismo sistema estadounidense. Es una preocupación que ya tienen congresistas, fiscales, hasta mandos militares estadounidenses, que es gente que sabe exactamente cómo se mueve toda la maquinaria de poder en los Estados Unidos. Y cuando dentro del Congreso ya se usa la palabra asesinato, pues significa, amigos, que la línea roja ya se cruzó desde hace bastante tiempo. Y todo esto del tema de los ataques que el Comando Sur ejecutó precisamente en aguas venezolanas desde hace unos meses, y esto continúa, que ahora ya se sabe que también no nada más son aguas venezolanas, son aguas colombianas, aguas de Trinidad y Tobago, y cada vez se va ampliando más la zona de influencia o la zona de acción en donde se están metiendo a asesinar a pescadores. No lo duden, y esto es lo peligroso de ese discurso inofensivo. No era una manerita de informar de Donald Trump. No lo es. Es grave. No podemos decir, es que Trump tiene su manera de informar, como menospreciando los chistes que hace porque no son chistes. Desde el momento en que Donald Trump dijo que el Golfo de México ahora se llamaba Golfo de América, díganme ustedes si nos va a pedir un vale para meter sus navíos, sus submarinos de guerra, sus buques. ¿Por qué no puede pasar esto? Lo mismo pensó Venezuela. Lo mismo creyó Colombia. Lo mismo pensó Trinidad y Tobago hasta que oficialmente los buques ya están ahí. Asesinando ciudadanos de Trinidad y Tobago, de Colombia, de Venezuela, en sus aguas territoriales, sin jurisdicción de la Marina estadounidense, y pues lo están haciendo con este pretexto de operaciones antidroga, pero en la práctica nadie sabe a quién están atacando, simplemente están asesinando pescadores al azar. No hay reportes públicos, no hay nombres, no hay justificación legal. Y de pronto resulta que lo que sí está pasando es que ya están apareciendo los nombres de los pescadores muertos. Ya están apareciendo las embarcaciones hundidas por misiles estadounidenses, derribados por estos buques en contra de nuestros hermanos hispanos, y sobre todo pues una cadena de mando que cuando uno se pregunta quién dio la orden, pues todo apunta a la Casa Blanca, ni siquiera porque hagamos conjeturas, es porque el mismo Trump lo acepta. Y en medio de todo esto hay un nombre que se repite cada vez más como uno de los que van a ser los principales acusados por asesinato. Stephen Miller, que es asesor de Donald Trump desde que ahora regresa. Bueno, ya lo era desde hace años, pero ahora en esta nueva administración. A ver, Miller es la persona que diseñó las políticas más duras contra los inmigrantes y ahora está involucrándose precisamente en estas decisiones. Miller, que es el mismo que redacta los memorándums legales que el Pentágono usa para justificar ataques fuera de la ley. Miller, que es uno de los que rompió el silencio precisamente en contra de toda esta discreción que había tenido el aparato gubernamental y ahora se siente por encima de la Constitución. Miren lo que dijo Jim Ames, que es un congresista demócrata, que también es el actual jefe de Comité de Inteligencia de la Cámara, en donde abiertamente él está diciendo que es un asesinato lo que el gobierno de Trump está haciendo en el Caribe, un asesinato ilegal en contra de hispanos, y que uno de los principales sospechosos de estos asesinatos es Stephen Miller.
muchos aspectos preocupantes de estos ataques letales en el Caribe contra supuestos narcotraficantes. Ahora desconocemos quiénes iban en los barcos de traficantes de drogas, ya que al Congreso no se les revela cómo fueron identificados ni qué inteligencia se tenía al respecto. Diferente. Al Congreso no se le dice nada al respecto y eso parece estar bien con la mayoría republicana en la Cámara y en el Senado. A mí no me parece bien. Voy a dejar una pequeña rendija abierta porque, de nuevo, la Casa Blanca no ha compartido lo que ellos creen que es su justificación legal. Publicaron un memorándum. Les diré que, basándome en lo que sé ahora y en la lectura de ese memorándum, se trata de asesinatos ilegales. Son asesinatos ilegales porque la noción de que Estados Unidos, y esto es lo que dice la administración, es que están involucrados en un conflicto armado con cualquier traficante de drogas, traficantes de drogas venezolanos, es ridículo. No se sostendría en ningún tribunal. Dicen que los han designado como terroristas. No importa. Hay mucha gente que ha sido designada como terrorista. Eso no da automáticamente a la autoridad para tomar medidas letales. Así que sus justificaciones legales son ridículas, ¿Y qué? Y de nuevo, a menos que quieran compartir más de lo que han compartido conmigo, se trata de asesinatos ilegales. Y lo que me sorprende de eso es que el presidente, por supuesto, gracias a este Tribunal Supremo tan complaciente, se le ha concedido inmunidad absoluta. Pero ¿qué pasa con el secretario de Defensa? ¿Qué pasa con el adjunto? ¿Qué pasa con todos los demás en esa cadena de mando? Hasta el tipo que aprieta el gatillo que provoca la muerte de personas sin una autoridad legal clara. ¿Qué pasa con ellos? Ponte a prueba. Podrían ofrecer indultos presidenciales a esa cadena de mando en los próximos años, debido a la falta de claridad sobre los asesinatos ilegales. Cada vez está más claro que se trata de asesinatos ilegales. Dejando de lado la ley por un momento. Margaret, ya sabes que no lo sé porque no le dicen nada al Congreso, pero la prensa tiene todo tipo de rumores de que el primer ataque fue contra un barco que había dado la vuelta y estaba huyendo. Incluso si se tratara de una acción militar legítima, que no lo es porque el Congreso no la ha aprobado. Ya sabes que disparar contra un enemigo que huye sería una violación de las leyes del conflicto armado. Mis amigos republicanos dicen que se trata de gente terrible que hace cosas terribles. De acuerdo, no estoy en desacuerdo contigo en eso. Pero ahora nos dedicamos a matar a personas que hacían cosas malas sin autoridad. Ya lo escucharon, ¿eh? Hay muchos a los que les incomoda precisamente escuchar la verdad. No es algo que yo diga. Cada vez hay más voces adentro de los Estados Unidos que están saliendo a decir que el gobierno de Donald Trump lo que está haciendo es asesinatos ilegales que violan el derecho internacional, que se excede a la jurisdicción de los Estados Unidos, que no tiene el permiso del Congreso de los Estados Unidos y que terriblemente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos le ha dado inmunidad total a Donald Trump para hacer los peores delitos que quiera contra la humanidad y no le va a pasar nada. Aun cuando acabe su mandato. O sea, este tipo ahora puede asesinar a hispanos en toda América Latina, meterse a nuestros países y después de la presidencia se va a ir a su casa. Allá a disfrutar su vejez. Y no le va a pasar nada. ¿Y quién lo va a llamar a rendir cuentas por todos estos asesinatos de hermanos hispanos? La Corte Suprema ya dijo que es, pues, inmune. Tiene inmunidad. ¿Quién? ¿La Corte Internacional de Justicia? No tiene jurisdicción con Estados Unidos y Estados Unidos hace tiempo firmó una ley precisamente que dice que si algún día la Corte Penal Internacional se atreve a juzgar por algo a Estados Unidos, los bombardean. ¿Quién lo va a llamar a cuentas? Pero ya cada vez son más voces que dicen lo que está haciendo es asesinato. Y lo más fuerte es que lo reconoció incluso el Departamento de Justicia, que está metido en esta redacción de documentos que justifican los ataques. O sea, no es un error administrativo, es una política de Estado. Y después vino otro golpe, que es precisamente la renuncia que nosotros hablábamos la semana pasada del almirante Alvin Halsey. ¿Por qué? Pues porque, amigos, muchos de los que están trabajando en la actual administración de Trump, al ejecutar estas órdenes, saben lo que va a pasar. Y ellos saben precisamente que si se atreven de alguna manera a seguir las órdenes de Donald Trump, que son pues órdenes que contradicen a la Constitución, pues seguramente después de eso va a haber consecuencias. ¿Cuáles serán las consecuencias cuando Trump deje la Casa Blanca? Bueno, pues muy sencillo. Ya lo vieron ustedes ahí. Si Trump no les da inmunidad presidencial, si no les da ese documento que les garantice inmunidad, se van a ir a la cárcel.
Por eso vimos el caso del almirante Halsey, que era el jefe del Comando Sur, 37 años de carrera, pues no había sido acusado de nada, un mando de 3 años que apenas llevaba 1 y se fue sin explicaciones. ¿Saben por qué? Pues porque no quiere terminar en la cárcel o en una corte marcial cuando se acabe el mandato de Donald Trump, y porque eso va en contra de lo que él juró. Hay medios incluso como Foreign Policy, el Military Times, que ya filtraron que pues, él renunció por desacuerdos precisamente con Pete Hegseth, que es el presentador de noticias de Fox News, que se convirtió con 0 experiencia militar de facto en el jefe del Pentágono. Y Halsey, por supuesto, estaba furioso con lo que estaba pasando en el Caribe porque no se enlistó en el ejército para asesinar pescadores que salen a buscar literalmente un pescado para la mesa, con operaciones que no tienen base legal, que tienen 0 labor de inteligencia, pero que lo que sí tienen son civiles muertos. Ya hay fuentes del Pentágono que dicen que incluso se están usando las palabras crímenes de guerra en sus reportes internos. Eso en boca de un almirante. A ver, que un almirante de los Estados Unidos, según estas filtraciones, diga que renuncia porque no está dispuesto a cometer crímenes de guerra, pues eso tiene otro contexto. Por cierto, el video que vieron ustedes al principio del gobernador de Illinois, Pritzker, que cada vez suena más como otro posible candidato presidencial para el 2028, aparte de Gavin Newsom, que pues está cada vez ganando más fuerza en Estados Unidos, que salió a decir, como ustedes vieron, pues todas las personas que están rompiendo la ley por las órdenes de Donald Trump, desde los altos cargos hasta los agentes de ICE, porque a lo mejor Pete Hegseth, a lo mejor Stephen Miller pueden decir, bueno, pues Trump me prometió que me va a dar mi papelito de inmunidad para que a mí no me pase nada por seguir sus órdenes y cometer todos los delitos, me va a dar la inmunidad presidencial. Sí, pero ¿qué hay de todos los agentes de ICE? ¿Ustedes creen que Trump va a dar esas miles de inmunidades presidenciales? No los va a dar, los va a dejar solos. Y lo que les espera es la cárcel. No lo dice Pritzker al azar, es una advertencia. Traducido lo que dice es, a ver, si ustedes hacen la lista, Miller, Kristi Noem, Pam Bondi, Pete Hegseth, Holman, el Kanaka, acuérdense que le decimos aquí, ¿no? El de los $50,000. Bueno, todos ellos podrían enfrentar la cárcel cuando Donald Trump se vaya. Pritzker no lo dice por un tema de venganza política, eso es justicia. Justicia y nada más. Y les va a salir barato, porque la ley se tiene que aplicar. Lastimosamente no se le va a poder aplicar a Donald Trump porque ahora ya lo cubrieron de impunidad. No inmunidad, hay que decirlo. Esto no es inmunidad, es impunidad. Pero bueno, el resto no está protegido. Y ya hay reportes incluso de la Organization of American States y también de Amnistía Internacional sobre los ataques marítimos, precisamente que son demoledores, porque ya han documentado junto con Amnistía Internacional al menos 18 embarcaciones destruidas, nada más en lo que va de estos meses. 60 muertos, 30 desaparecidos. Ninguno de esos casos ha sido investigado formalmente por Estados Unidos, ni uno. Asesinan y no saben ni a quién, ni qué llevaban, esa es la realidad, no hay evidencia. Muchos son barcos que huyen. Y como vieron ustedes lo que pasa aquí es que es un crimen de guerra porque no pueden asesinar a un enemigo que huye. Ni siquiera en la guerra. Eso está permitido. Pero bueno, para estos señores parece que no hay ley. Ellos están por encima del planeta Tierra. Por encima. Y ahora con esta justificación de enemigo externo para asesinar inmigrantes, pescadores, con esta excusa del tráfico, pues esa es la fórmula que Estados Unidos usó en su momento en Irak o en Afganistán, con las famosas armas de destrucción masiva. Y cuando un país empieza a usar esa lógica de guerra fuera de su propio territorio, sin rendirle cuentas a nadie, pues se mete en terrenos de crímenes internacionales. Por eso yo les decía que no era un chiste, que no teníamos que decir, es que Trump tiene su manera de informar. Por eso le puso al Golfo de México, Golfo de América, pero no pasa nada, ellos le pueden llamar como ellos quieran. No, señores, al pan pan y al vino vino.
El Golfo de México se llama Golfo de México. Cuando empiezan a hacerse estos cambios de nombres de, bueno, pues es nuestro Golfo, ¿verdad? Pues se llama Golfo de América. Aguas internacionales, no, hombre, eso es nuestro. Zona económica exclusiva de México, no, hombre, pues eso es de nosotros, se llama Golfo de América. Búscalo en Google y vas a ver cómo te aparece. A ver, ya se metieron al Caribe. Ese es el problema. Y ya hay violaciones a la Convención de Ginebra, ya hay violaciones a la Carta de la ONU. Aunque suene grande, amigos, esas son las acusaciones que ya se están preparando contra todos estos funcionarios, ¿eh? Acusaciones por asesinato. Fiscales federales, organizaciones de derechos humanos, ya están juntando toda la evidencia. ¿Vieron ustedes lo que dijo Harry Litman? Ese señor que apareció ahí, que dijo, a ver, esto es asesinato, ilegal, por supuesto, es exfiscal del Departamento de Justicia. Él sabe de lo que habla y cuando dice, si te demuestran que hubo asesinatos de civiles sin justificación legal, estamos ante homicidio. No hay otra forma de llamarlo. Y sí, Trump tiene inmunidad que le dio la Corte Suprema para actos oficiales, mientras él sea presidente de los Estados Unidos. Pero esa inmunidad no es para su gabinete, no es para sus asesores, no es para sus funcionarios. Es nada más para él, ¿eh? ¿Saben qué me recuerda esto? Lo que pasó precisamente en Nuremberg. Cuando decían que ellos solo seguían órdenes. Eso no es defensa. En los juicios de Nuremberg, cuando decían, no, yo solo seguía órdenes de mis superiores. Por eso Miller se está moviendo con abogados. Por eso Kristi Noem evita ya dar declaraciones públicas. Por eso Pam Bondi desapareció del mapa. No sabemos dónde anda. Porque saben que cuando pierdan la administración, porque van a perder, pues van a terminar enfrentándose con un juez que les va a dar una sentencia. Y eso es lo que está por venir. Hay gente como Pritzker, gente como Gavin Newsom, que ya están hablando de restituir el principio de legalidad y responsabilidad penal. Y ojo, porque como que 2 por 2 son 4, que entre ellos dos, uno de esos va a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan de mí si no? Si no es Pritzker, es Gavin Newsom. Y cuando dicen que va a haber, que se va a restablecer la legalidad y la justicia, pues es que más de uno de estos va a estar en la cárcel. Y ya hasta le pusieron nombre, ¿eh? Así que, bueno, pues vamos a ver cómo se desenvuelve esto, pero por lo pronto ya hay acusaciones, ¿eh? Y ya hay presiones a la Corte Suprema. Ya estamos viendo cómo muchos magas están deslindando mientras pueden, entre ellos Marjorie Taylor, ¿no? No va a ser una cacería política, ¿eh? Va a ser justicia. Cuando se les haga justicia van a salir a llorar que los están persiguiendo, como cuando Donald Trump se decía una víctima de persecución política. No, no es persecución, se llama justicia. Y hay algo más profundo aquí, porque Estados Unidos está repitiendo el modelo de los 80, de esas intervenciones en América Latina, con este pretexto de combatir el narco. Lo mismo que hizo Reagan cuando se le fue encima a Nicaragua. Lo mismo que hicieron precisamente con el Plan Colombia. Nada más que ahora, pues el costo político es mayor. Porque todo se está filtrando. Ahora hay redes sociales, antes no. Ahora ya no pueden controlar su narrativa porque la gente ve menos Fox News y estos canales tradicionales y se informa más. Esa es la diferencia, ¿no? Acuérdense también que el año pasado, cuando estaba López Obrador todavía, México y Brasil presentaron una queja conjunta ante la ONU por violación de soberanía en el Caribe. Y esa fue la primera vez que 2 gobiernos de América Latina, primera vez en la historia, que 2 gobiernos de América Latina acusaron directamente a Estados Unidos por operaciones militares en su zona marítima exclusiva. Eso no pasaba desde los años 70. Y si esto sigue, lo que viene es un cambio profundo, amigos, en las relaciones hemisféricas, porque América Latina ya está cansada de esa política exterior de Estados Unidos de los 80s. Es algo que no queremos volver a repetir. Las intervenciones en Panamá, en Chile, en Colombia, el descaro de llamarnos en su momento patio trasero, ¿no? Con esa desfachatez que caracterizaba a Nixon y que, bueno, pues ahora Donald Trump quiere repetirla. Y lo de Halsey, amigos, no fue un caso aislado. En febrero del 2024 también hubo oficiales del Comando Sur que pidieron su retiro anticipado. Porque
No querían hacer una intervención en América Latina. Y ahora se reviven estos escenarios con el almirante Halsey y muchos más de los que nosotros ya hablamos la semana pasada que están renunciando porque no están dispuestos a hacer este tipo de cosas. Y saben que muchos van a ir a la cárcel, no por venganza, repito, sino porque sin castigo no hay Estado de Derecho. Y lo cierto es que Estados Unidos está a punto de tener que enfrentarse a sus propios fantasmas porque por primera vez en décadas los crímenes de guerra, lamentablemente, hay que decirlo, por primera vez en muchísimo tiempo, estas guerras, estos crímenes no se están haciendo del otro lado del mundo, en Irak o en Siria. Están en América Latina, en nuestras narices, en nuestras costas. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.